Imagina pagar miles de dólares por una entrada para cumplir el mayor sueño de tu vida, ver una carrera de Fórmula 1. Ves llegar a los mejores pilotos del mundo, sientes el rugir de los motores y tu emoción está en su punto máximo. Pero justo cuando la carrera está a punto de comenzar, algo te deja en shock. No habrá carrera, al menos no como esperabas. Lo que prometía ser una batalla épica entre Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Michael Schumacher se convirtió en un patético desfile de apenas 6 autos por el circuito de Indianápolis. ¿Cómo reaccionarías? Sobre todo al descubrir que esto no fue un simple accidente del destino. All the Michelin runners are going back to their garages. It's the strangest race ever. Sino que fue el resultado de decisiones burocráticas absurdas por parte de la organización, la avaricia de una escudería y un error catastrófico de un proveedor de neumáticos. Todo ello culminó en la mayor vergüenza de la historia. A lo largo de los años, la Fórmula 1 ha sido testigo de escándalos inolvidables, pero lo que le hicieron a las 130.000 personas que asistieron a Indianápolis no tiene ni tendrá comparación. Entonces, ¿cómo pudo suceder algo tan terrible? ¿Se pudo haber evitado? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo una combinación de decisiones absurdas, egos desmedidos y errores fatales convirtió a Indianápolis en el día más vergonzoso en la historia de la Fórmula 1. Para entender cómo ocurrió el mayor desastre en la historia de la Fórmula 1, debemos retroceder unos años. El Gran Premio de los Estados Unidos volvió al calendario en el año 2000 y el escenario elegido fue el icónico Indianapolis Motor Speedway. Este trazado, cargado de historia y tradición en el automovilismo norteamericano, prometía grandes espectáculos. Esta carrera solía correrse en septiembre, pero para 2024 el calendario cambió y la fecha se adelantó al verano, por lo que se corrió con mayores temperaturas. El Gran Premio de ese año fue la primera señal de que algo no estaba bien y de que un desastre podía ocurrir en cualquier momento. La edición del 2004 fue un caos total. Apenas 9 autos lograron cruzar la meta con una victoria de Michael Schumacher y un nuevo 1-2 para Ferrari, algo que ya era casi una costumbre ese año. Sin embargo, la curva peraltada, el gran atractivo de Indianápolis, comenzó a mostrar su lado más peligroso. Los autos alcanzaban su velocidad máxima mientras pisaban a fondo, pero esta curva no podía soportarlo. Los incidentes más impactantes de la carrera involucraron a Fernando Alonso y Ralf Schumacher. Primero, el neumático trasero derecho de Alonso explotó justo al final de la recta principal y ocurrió lo siguiente. Alonso escaped unharmed after picking up debris from the track. Esto hizo que el piloto español perdiera el control de su auto y se estrellara violentamente contra las publicidades fuera de la pista. Pero lo peor estaba por venir. Unas vueltas después, Ralf Schumacher sufrió un choque escalofriante. Su Williams perdió el control a una velocidad altísima cuando el neumático trasero falló al salir de la curva 13 y sucedió esto. Then Ralf Schumacher hit the wall hard on the ultra-fast banked turn 13. El monoplaza giró bruscamente y se chocó de espaldas contra el muro mientras se deslizaba destruido por la recta principal. El impacto dejó al público y a los equipos en shock. Ralf no podía salir del auto por sus propios medios y la tensión en el ambiente era insoportable. Finalmente, los servicios de emergencia lograron sacarlo de su auto y lo trasladaron a un hospital. El piloto alemán sufrió una concusión y 2 fracturas menores en la columna, lesiones que lo mantuvieron fuera de la Fórmula 1 durante 6 carreras. Por otro lado, en la actualidad hay un único proveedor oficial de neumáticos para todos los autos de la parrilla. Sin embargo, en 2004 no era así. La Fórmula 1 tenía 2 proveedores, Michelin y Bridgestone, quienes estaban en una constante y feroz competencia para demostrar cuál era superior. Curiosamente, tanto Fernando Alonso como Ralf Schumacher usaban neumáticos Michelin. Esto ya debería haber levantado preocupaciones, ¿verdad? Aunque algunos pusieron en duda la fiabilidad de los neumáticos Michelin, la explicación más aceptada en ese momento fue que los accidentes se debieron a restos de autos esparcidos por una carrera llena de incidentes y abandonos. Pero, fuera lo que fuera, lo ocurrido en 2004 fue un presagio claro de lo que estaba por venir el año siguiente. Un año después, la Fórmula 1 volvió a Indianápolis y, aunque en ese momento no lo sabían, estaban a punto de protagonizar el mayor escándalo en su historia. Para el Gran Premio, la pista ya no era la misma.
había sido reasfaltada para las 500 millas de Indianápolis disputadas en mayo, y Firestone, proveedor de neumáticos en la IndyCar, había advertido un desgaste inusualmente alto en esa superficie. Mientras tanto, en la Fórmula 1, la guerra entre proveedores de neumáticos estaba en su punto más crítico. Michelin equipaba a 7 equipos: Honda, Renault, Williams, McLaren, Sauber, Red Bull y Toyota. Bridgestone, por su parte, suministraba neumáticos a solo 3: Ferrari, Jordan y Minardi. Este dato, como veremos, fue crucial. Además, las reglas de neumáticos habían cambiado significativamente ese año. Ferrari y Bridgestone habían dominado en 2004, tanto que la FIA decidió introducir una nueva norma para frenarlos. Los equipos debían completar toda la carrera con un solo juego de neumáticos y solo podían detenerse en boxes para repostajes. El cambio funcionó. Ferrari perdió competitividad y los equipos que usaban neumáticos Michelin, como Renault y McLaren, pasaron al frente. Pero esta misma regla y la desesperación de Ferrari por volver a tener buenos resultados también fueron factores cruciales en lo que estaba a punto de ocurrir. La suerte de Ralf Schumacher en Indianápolis fue la misma que el año anterior. En la curva peraltada, su neumático trasero se reventó de manera inesperada y su auto chocó violentamente contra el muro a gran velocidad. Ralf Schumacher slammed into the wall at turn 13 due to another left-hand rear tyre failure. Pero este no fue un caso aislado. Su reemplazo, Ricardo Zonta, también sufrió fallos en los neumáticos durante la misma sesión. Ricardo Zonta's Toyota suffered a tyre failure and speared off the track in Friday afternoon practice. Otros autos equipados con Michelin empezaron a experimentar pinchazos similares. La preocupación incrementó rápidamente y el proveedor francés identificó el problema. La combinación del reasfaltado, la inclinación y las altas velocidades en la curva peraltada generaban un estrés máximo en sus neumáticos. Y aunque Michelin aseguró que las simulaciones habían considerado la inclinación de la curva, nunca se realizaron pruebas en pista. Un error crítico. El proveedor de neumáticos intentó llevar compuestos de emergencias al circuito, pero los problemas persistieron. Desesperados, luego de las sesiones del viernes, Pierre Dupasquier y Nick Shorrock, representantes de Michelin, enviaron una carta a Charlie Whiting, director de la FIA. Admitieron que no podían garantizar la seguridad de sus neumáticos en la curva 13 y que, sin una reducción de velocidad en esa zona, no durarían más de 10 vueltas. Mientras tanto, los equipos con neumáticos Bridgestone no enfrentaban los mismos problemas. La razón, Bridgestone utilizó datos de Firestone, su filial estadounidense, que ya había probado el circuito tras el reasfaltado, como comenté al inicio del video. Optaron por neumáticos más duros, sacrificando algo de velocidad, pero garantizando durabilidad. Michelin, en cambio, llegó sin datos previos y con compuestos incapaces de soportar las exigencias del circuito. A pesar de todo, la clasificación del sábado se disputó con normalidad. Jarno Trulli, con su Toyota, consiguió la pole position, pero la tensión seguía creciendo y el verdadero caos estaba a punto de explotar. Michelin ya había admitido que no podían garantizar que sus neumáticos resistieran más de 10 vueltas. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? ¿Cómo se iba a manejar una situación en la que el 70% de la grilla dependía de un proveedor que no podía garantizar la seguridad de sus autos? Antes de responder estas preguntas, suscríbete. La situación pintaba fatal y parecía que todo iba encaminado hacia un desastre. La preocupación invadía a los equipos que usaban neumáticos Michelin mientras el tiempo se acababa. Los directivos de la marca francesa estaban desesperados y ante la gravedad del asunto, convocaron a una reunión de emergencia la mañana del domingo para decidir qué hacer con la carrera. El domingo 19 de junio de 2005, a las 10 de la mañana, se llevó a cabo una reunión crucial. Estuvieron presentes Tony George, presidente del circuito, representantes de Michelin, Bernie Ecclestone, los directores de todos los equipos y los representantes de Michelin para cada escudería. El único que no asistió fue John Todt, director de Ferrari, el principal equipo que saldría beneficiado de esta situación. En esta junta de emergencia se discutieron distintas posibilidades. Algunas propuestas incluían limitar la velocidad en la curva 13, realizar paradas en boxes cada 10 vueltas o instalar una chicana improvisada antes de esa curva. 9 de los 10 equipos aceptaron la opción de la chicana. El único que se negó, obvio, Ferrari. Por su parte, la FIA también rechazó esta propuesta,
argumentando que un cambio tan significativo en el trazado requería pruebas rigurosas y más tiempo para garantizar la seguridad. Además, mencionaron que el estado de Indiana podría haber tomado acciones legales contra la FIA si algo salía mal, complicando aún más la situación. Surgió entonces una última alternativa: correr la carrera como un evento no puntuable con el objetivo de ofrecer un espectáculo para los 130.000 aficionados que habían pagado su entrada y los millones de personas que la verían por televisión. Pero cuando la idea llegó a Max Mosley, el presidente de la FIA, la respuesta fue contundente. Mosley no solo rechazó la propuesta, sino que amenazó con cerrar todas las actividades afiliadas a la FIA en América del Norte si se procedía con una carrera de forma extraoficial. Fue tal su ira que esta posibilidad fue descartada al instante. Sin ningún acuerdo sobre lo que se debía hacer, la hora de la carrera estaba cada vez más y más cerca. Los equipos arriesgarían la seguridad de sus pilotos, se cancelaría el Gran Premio de los Estados Unidos, cedería finalmente la FIA ante alguna de las opciones. Lo que ocurrió después marcó el inicio de la mayor vergüenza en la historia de la Fórmula 1. La carrera estaba a punto de comenzar, pero no había un acuerdo. None of the Michelin teams will leave to the grid until there is a final decision. Por lo que la tensión era palpable en todo el circuito. Sin solución a la vista, Michelin tomó una decisión drástica. Anunció que los autos con sus neumáticos no competirían, alegando que no podían garantizar la seguridad de los pilotos. Finalmente, ante la falta de consenso entre las escuderías, la presión de los pilotos y las amenazas de la FIA, llegó el momento de la carrera. El circuito estaba repleto de aficionados emocionados, ansiosos por disfrutar del increíble espectáculo de la Fórmula 1 sin imaginar lo que estaban a punto de presenciar. Los autos se alinearon en la grilla de partida como lo establece el protocolo. Jarno Trulli, con su Toyota, encabezó la fila de la vuelta de formación, por lo que parecía que la carrera iba a iniciar con normalidad, pero esa ilusión duró poco. Cuando los autos pasaron la última curva, 14 de ellos entraron a boxes y se retiraron de la competencia en un acto extremadamente confuso y nunca antes visto. All the Michelin runners are going back to their garages. Los mecánicos de Renault, Toyota, McLaren, Honda, Williams, Sauber y Red Bull esperaban a sus autos para retirarlos antes siquiera de que comenzara la carrera. El público en las tribunas no podía creer lo que veía, y los millones de espectadores frente al televisor estaban igualmente perplejos. En la recta principal de Indianápolis quedaron únicamente 6 autos: 2 Ferrari, 2 Jordan y 2 Minardi. ¿Y qué tenían en común? Ninguno de ellos utilizaba neumáticos Michelin, sino Bridgestone. Así empezó la carrera. It's the strangest race ever, and it gets underway now. Predictably, Michael Schumacher leads away from Rubens Barrichello. The two Jordans are going to take a bit of a battle with the Minardi. La largada se dio únicamente con 6 autos y con una clarísima ventaja de los 2 Ferrari frente a las 2 escuderías más débiles de la parrilla. Y lo que debió ser un gran espectáculo se convirtió en una burla. La indignación fue total. El público pasó del asombro a la ira rápidamente, por lo que los abucheos, insultos y carteles improvisados inundaron las tribunas. El descontento era cada vez mayor y las cámaras no dejaban de mostrar a fanáticos enfurecidos exigiendo el fin de tremenda humillación para la Fórmula 1. La situación fue tan insólita que algunos espectadores comenzaron a lanzar botellas de agua a la pista. Rubens Barrichello, en su Ferrari, tuvo que esquivar varios objetos y llegó a pasar por encima de algunos. La confusión era total. Nadie entendía lo que estaba pasando. El nivel de vergüenza fue tal que algunas televisoras, como Telecinco, decidieron cortar la transmisión en señal de protesta. Esto no es una carrera, en realidad esto son simplemente 6 coches dando vueltas. No queremos aburrirles con este espectáculo y por eso vamos a poner aquí un punto y seguido. Mientras tanto, miles de fanáticos enfurecidos abandonaron el circuito antes de que se completaran 3 vueltas y exigieron reembolsos en las taquillas. La policía y el personal de seguridad apenas podían contener la ira del público. En la pista, los Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello dieron un paseo cómodo durante 73 vueltas, ignorando por completo el caos que ocurría a su alrededor. Sin embargo, para los 2 pilotos de Jordan, Thiago Monteiro
y Nerin Karthikeyan, este fue el momento de sus vidas. La oportunidad única de subir a un podio de Fórmula 1 estaba frente a ellos. Finalmente, Monteiro logró terminar tercero, detrás de los Ferrari, en lo que fue el regreso de Schumacher a la victoria, su única del año. La ceremonia del podio fue tan absurda como la carrera misma. Los organizadores informaron a los pilotos que no iban a haber himnos nacionales ni presentaciones, y que los trofeos se iban a entregar apresuradamente para evitar más abucheos. Mientras Schumacher y Barrichello levantaban sus trofeos tímidamente, intentando no provocar más ira entre los aficionados, Monteiro, al que no le importaba nada, celebraba efusivamente su primer y único podio en la Fórmula 1, ignorando completamente el clima de tensión. Su alegría desbordada solo aumentó el descontento de los espectadores. Indianápolis 2005 quedará para siempre como el episodio más vergonzoso en la historia de la Fórmula 1. Pero, ¿quién fue realmente el responsable? ¿La FIA? ¿La organización de la carrera? ¿Michelin? ¿Ferrari? Y señalado un culpable, ¿cuáles serían las consecuencias que tendría que sufrir? Antes de responder estas preguntas, si has llegado hasta aquí, es porque estás disfrutando el video, así que suscríbete. Entonces, ¿quién debía pagar por tremendo desastre y cómo lo haría? A pesar de que no fue el único involucrado, Michelin fue señalado como principal culpable. La marca francesa falló al no realizar pruebas exhaustivas ni garantizar la seguridad de sus neumáticos, lo que resultó en uno de los capítulos más humillantes del automovilismo. Michelin intentó redimirse reembolsando el dinero de las entradas a los aficionados y comprando 20.000 boletos para el Gran Premio del año siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Aunque la carrera de 2006 logró atraer un público decente, el interés decayó rápidamente. Indianápolis no renovó su contrato con la Fórmula 1 después de 2007 y tuvieron que pasar 5 años y un cambio al Circuito de las Américas en Austin, Texas, para que la Fórmula 1 volviera a Estados Unidos en 2012. La organización y la FIA tampoco quedaron libres de críticas. Ambos dificultaron la situación al no aceptar ninguna de las soluciones que se presentaron en la reunión del domingo previo a la carrera. Además, la poca flexibilidad de la FIA con la regla que prohibía los cambios de neumáticos fue un obstáculo adicional para llegar a una solución. Sin embargo, cambiar el trazado de una pista o eliminar reglas de un día para otro era imposible bajo las normativas del momento. Ferrari, por su parte, ha sido criticado durante años por no apoyar ninguna de las soluciones propuestas, pero incluso si lo hubieran hecho, las leyes locales probablemente habrían impedido cualquier cambio. La realidad es que Ferrari vio una oportunidad única de sacar ventaja sobre sus rivales y no dudó en aprovecharla. Y aunque lo ocurrido en Indianápolis 2005 fue muy impactante, no es lo más increíble que ha sucedido en la historia de la Fórmula 1. A lo largo de los años, la Fórmula 1 ha vivido momentos realmente impresionantes. Pilotos desmayados mientras empujaban su auto hasta la meta, monoplazas con 6 ruedas, escándalos donde los pilotos chocaron intencionalmente y muchos más. Así que mira este video y descubre los 50 datos curiosos más impresionantes de la Fórmula 1.